Hola, bienvenido a este programa En Plenitud, una propuesta muy interesante donde vas a encontrar claves para vivir mejor. Te encontramos en Merkabah, este multiespacio que nos ofrece distintas alternativas para mejorar nuestra vida a través de terapias diferentes, de talleres, de cursos. En esta oportunidad nos encontramos con Bernardo Wikinski. Él es psicólogo, pero se dedica también a trabajar las energías, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, sí. He tenido mi formación científica y luego de terminar la carrera de psicología, por cambios internos que he tenido, por mi evolución de conciencia, comencé a integrar, aparte de lo psicológico, también todo lo que es energético, espiritual, para dar un tratamiento integral al ser humano. Bien, y entre ese camino que has recorrido, su formación ha sido en una de las que conozco, péndulo, ¿no es cierto? Sí, Péndulo Hebreo, a partir de mi aparición del libro en el 2015, de Péndulo Hebreo de Editorial Urano, eso me ha abierto muchas puertas para comenzar a expandir el conocimiento tan sagrado del idioma hebreo, aplicado a través de un péndulo y al mismo tiempo tan práctico, tan sanador. Es un elemento de evolución única y muy simple de usar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me estoy dedicando a expandir este conocimiento, a dar mis cursos de péndulo hebreo y con mucha gente beneficiada, con muy buenos resultados, formando terapeutas de péndulo hebreo para que a su vez mucha más gente tome contacto con este método tan sagrado. Licenciado, ¿cuál sería el fundamento de péndulo hebreo? Acá contamos con una herramienta básica y única que es el mismo hebreo que fue revelado en el monte Sinaí por Moisés, es decir, que el hebreo baja del cielo. Cuando Moisés lo trajo a la tierra, el hebreo era fuego, salían las letras y podían hablar, y eso lo vamos comprobando cuando nos irradiamos con el péndulo, el idioma hebreo, cómo viene un calor inmediato. Eso quiere decir que ya el hebreo entró en nuestro aura, los chakras ya lo tomaron, ya lo integraron y comenzó el proceso de sanación. Así que a partir de ahí, de esta verdad que cada uno lo puede comprobar pasándose el péndulo hebreo, comenzamos a variar un montón de formas de hacerlo, etiquetas, palabras, mantras en hebreo que tienen un resultado inmediato muy eficaz tanto en enfermedades físicas, en distorsiones emocionales, en desequilibrios mentales, y también ha probado ser una fabulosa guía para la evolución espiritual. Bien. Porque hay tarjetas en hebreo espirituales, entonces como es un péndulo de madera y ese péndulo de madera simplemente va a funcionar con la etiqueta en hebreo que le pongamos. Y al variar esas etiquetas varían todos sus efectos, así que prácticamente se infinita la posibilidad de trabajo con el péndulo hebreo. Uno de esos trabajos que se hace, nos había anticipado, es con respecto a lo que es la salud física, emocional, espiritual. Sí, mi libro del péndulo hebreo tiene todas las etiquetas más básicas para poder sanar nuestro defecto principal, para poder sanar nuestras emociones y toda la parte mental, digamos, ¿no? Entonces cada etiqueta está explicada en su uso, qué efecto tiene, pero es tan simple como poner la etiqueta en el péndulo y pasárselo. Bien, bien. También tengo entendido que va a dictar otro taller aquí en Santiago, en el multiespacio Merkabah. Sí, los estamos esperando. Ya es mi segundo viaje en Santiago y despertó muchísimo interés el primer viaje, así que bueno, por segunda vez estoy acá en este espacio Merkabah dando el péndulo. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para continuar después hablando con el licenciado Wikinski acerca de registros akáshicos. Cumple de Nachi, quiso invitarlos a todos y se llenó la casa de chicos. Hacela fácil, Seco Cola. El sabor se elige, los amigos de tus hijos no. Seco Cola, el precio buenísimo, el sabor mejor.
Estamos de vuelta en Multiespacio Merkabah y con el licenciado Bernardo Wikinski, hablando acerca de espiritualidad. Y entre estos temas y estos talleres que usted viene a dar aquí en Santiago del Estero, hablar de registros akáshicos es algo como que no sabemos de qué se trata. Licenciado, me gustaría que nos hable, por favor. Bueno, ¿qué tal? Sí, el registro akáshico es una técnica que fue creada hace unos 30 años, es bastante joven, y es un método intuitivo para conectar con nuestros ángeles, nuestros guías, nuestros maestros espirituales, que a su vez nos dan información de cuál es nuestro plan de vida, a qué hemos venido, cuál es nuestra misión de vida, cuál es nuestra verdadera vocación. Y yo me he formado con el primer grupo que se formó en la Argentina. Este método nació en Estados Unidos, así que estuve en el primer grupo, digamos, ¿no? Hace, por lo tanto, 19 años que estoy enseñando el método, estoy atendiendo gente porque es muy conmovedor llegar a una consulta y abordar los temas personales y muchas veces conflictivos que tantas veces nos han hecho sufrir desde la perspectiva espiritual. Uno encuentra otro marco explicativo, otra comprensión, otra ayuda, porque también cuando abrimos el registro akáshico, que es como la memoria universal de todo lo que pasó y de lo que va a venir, el registro akáshico nos hace centrar en el presente y producir ya una sanación en la persona, ¿no? No es simplemente una información que le damos teórica, sino que obra efecto, y uno sale muy distinto en su vida después de abrir un registro akáshico. Para hacer todas estas terapias, esta en particular, la persona tiene que tener alguna, podremos decir, alguna iniciación, algún bautismo o algo. ¿Hay alguien que le permite o le da, diríamos, el permiso como para que pueda accionar? Sí, nosotros podemos enseñar el método, podemos practicarlo. Yo particularmente trabajo mucho, primero la apertura de la intuición y después el registro akáshico, para que cuando uno aprenda a hacerlo, realmente se conecte con el plano angelical. Y es desde ahí que nos inician, digamos. Yo te puedo dar el método, lo podés practicar, pero digamos, la apertura la hace uno con los mismos maestros, los guías, los ángeles, los señores del registro akáshico, que nos dan toda la información necesaria para crecer. Así que lo que hacemos como enseñanza del método es simplemente una apertura para que después uno mismo siga creciendo. ¿Y cuáles son los beneficios en sí? Sabemos que nos podemos conectar, que puede haber, diríamos, sanación, pero la persona que va a consultar, por ejemplo... La persona que va a consultar empieza a entender y a comprender muchas cosas que le han pasado en la vida que todavía no le ha encontrado explicación. Y es contenida desde un marco humano, del lector del registro, y es contenida desde un plano espiritual, para poder solucionar aquello que le ha pasado. También es una excelente orientación para nuestro futuro, si bien no es videncia, porque el futuro lo escribimos nosotros. Te abre brechas muy interesantes en cuanto a tu crecimiento, porque te ves vos mismo, ¿no? Y eso es lo profundamente sanador del método de registro akáshico, ¿no? Nosotros asistimos a que la persona se una nuevamente a sus guías, retome su camino de vida o lo profundice cuando está dando los pasos correctos. Bien. Esa persona que va a consultar o va a enterarse únicamente de su vida, de esta encarnación o de vidas anteriores. Sí, viene toda una información complementaria con respecto al motivo de algunos síntomas, pueden estar situados en vidas pasadas, pero eso lo toma desde el punto de vista actual, digamos, ¿no? Entonces se puede hacer un toque en una vida anterior que le puede servir de referencia actual a la persona, pero no nos centramos mucho en el pasado. O sea, el registro akáshico está bien afincado en el presente. En la misma reunión, en la misma consulta, hay una reunión de energías muy fuertes, que es lo que después hace que nunca más se olviden de la apertura al registro akáshico. A mí me pasa que muchísima gente, ya hace 19 años que trabajo con este método,
Así que bueno, gracias a lo que me dijiste, gracias al contacto que tuve con los ángeles, pude rehacer mi vida, pude comprender un montón de cosas y sanar. O sea, nos vamos encontrando con un resultado muy, muy fuerte, muy profundo, ¿no? En una reunión que no dura más de 50 minutos. Y con esa información uno puede tener, diríamos, una tarea como para realizar, o es en ese momento nada más. Sí, la persona recibe información, pero una información con energía, porque moviliza lo mejor que tenemos, nuestra parte superior, los recursos reales que tenemos, los talentos que están ocultos. O sea que es una información que moviliza a la persona, no es simplemente la transcripción de lo que vamos recibiendo del plano del registro acásico, ¿no? Bueno, la verdad que dos, diríamos, caminos diferentes, pero que nos llevan a un mismo fin, ¿no es cierto? Que es, bueno, evolucionar o abrir más nuestra conciencia. Sí, yo los métodos que enseño se van complementando entre sí para un crecimiento espiritual, no son exclusivos, sino que son aperturas que se van haciendo desde el bienestar personal hacia el espíritu, y todos tienen el mismo objetivo aunque cambie la técnica. Bien. Licenciado, bueno, estamos ahora, ya este programa va a salir después del curso, pero ya lo vamos conociendo. ¿Y tiene pensado volver en otra oportunidad? Bueno, si me invitan, encantado. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro programa después de esta pausa. Nos encontramos en esta tarde en la Fundación Nokamunaiki, un lugar donde ya somos amigos, entramos por las puertas y nos saludamos como si fuera que somos íntimos amigos. Y es que es así, porque en esta fundación se promueve lo que es el bienestar, el desarrollo de los seres humanos. Hoy tenemos la presencia del profesor Ariel Butsico. ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto. Muy bien, Graciela. Buenas tardes y gracias por acercarte a la Fundación. Para nosotros es un placer que estés acá un poco difundiendo las actividades que llevamos adelante. Tal cual. Y yo sé que usted viene periódicamente porque forma parte, ¿no es cierto?, de esta fundación. Sí, es así. Desde hace 2 años yo participo activamente en la Fundación Nokamunaiki. De alguna manera casi que me choqué con la Fundación, como a muchos les pasa, y quedé conectado, ¿no?, emocionalmente a la Fundación. Yo trabajo, si bien vivo en Buenos Aires, por mi profesión, yo soy docente en el área de la programación neurolingüística y del coaching, y trabajo en todas las provincias de la Argentina, en diferentes programas así de densidad nacional. Y llegué a trabajar con la gente del IOSEP
acá en un taller que di hace algunos años, y la gente del IOSEP me acercó a la fundación y bueno, y ahora hago distintas actividades voy llevando a cabo acá en la fundación. Dentro de un corto tiempo se va a dictar un curso aquí en la fundación. En esta ocasión, ¿cuál es la actividad que usted va a desarrollar? Bien, hoy específicamente vamos a estar trabajando un pequeño entrenamiento, un taller que tiene que ver con la oratoria, ¿sí? Con esto de hablar en público, ¿no? Pero hablar en público en diferentes, depende de donde tú estés, ¿no? Para aquel que le toca ser un interlocutor válido, un docente, o aquel que tenga que hablar en una reunión de trabajo, como para aquel que tenga que hablar adelante de su familia, o aquel que tenga que hacerlo en un comercio, o aquel que quiera poder, digamos, expresar lo que siente y lo que quiere decir con alguna que otra herramienta por ahí que lo ayude, ¿no? Y en eso estamos, ya lo hemos hecho con muy buena repercusión. Yo ya he hecho acá en la fundación durante 2 años seguidos un entrenamiento en programación neurolingüística y coaching, que es el entrenamiento que yo doy en la Universidad Austral. Yo en la Universidad Austral, en el IAE, en Buenos Aires, dirijo una diplomatura en programación neurolingüística y coaching. Y nos hemos dado el gusto de poder hacerlo aquí en la provincia, desde la fundación, y además yo lo replico a los chicos que están aquí en tratamiento, ¿no? De adicciones. Así que es maravilloso porque es un círculo productivo donde todos ganamos realmente. Y es verdad, a veces nosotros, por ejemplo, en un semáforo, ¿no es cierto?, nos paramos y viene alguien, llega alguien y quizás nos hipnotiza o nos envuelve con su manera de vender su producto, por ejemplo. Y decimos, pero qué bien esta persona, porque a pesar de que está vendiendo cualquier cosita, ¿no es cierto?, la manera en que él se presenta, ofrece su producto, podríamos decir que se está ofreciendo o se está vendiendo él mismo. Es en gran medida un excelente ejemplo el que da Graciela, porque en definitiva es esto, el lenguaje tiene un fuerte componente hipnótico. Cuando nosotros seducimos, ¿quién no cuando quiso seducir a su pareja o a alguien en el afán de vender? Cuando usamos el lenguaje en ese sentido, orientado a impactar en el otro, lo que hacemos es usar la parte hipnótica del lenguaje. E insisto que eso es inherente al ser humano, así haya nacido en un pesebre, así haya nacido en un palacio. Por eso, desde la fundación, nosotros con estas formaciones a lo que apuntamos es a que cada uno encuentre su mejor versión. Y que tú encuentres tu mejor versión como CEO de una empresa, como representante quizás de políticas públicas, como alguien que está encargado de un comedor social en un lugar, como alguien que está trabajando de empleado en el IOSEP, etcétera, etcétera. Cada uno en su lugar tiene su brillo propio, y esto de encontrar su mejor versión es reconectar con ese lenguaje, que es el arma quizás más poderosa que nos han dado a los seres humanos. Y algunas claves que te puedo dar respecto de ese lenguaje, fundamentalmente algo que por estas épocas está difícil y se ha modificado muchísimo a partir de las nuevas maneras de comunicarnos. Muchos dicen, bueno, profesor, ¿qué tip me puede dar para comunicarme mejor? El primero empieza por acá, escuchar. La escucha es el suelo más fértil para después, cuando yo intervengo, que mi intervención seguramente va a ser más atinada. Hay una frase que yo uso mucho en mis entrenamientos y es esta de que siempre hay tiempo para soltar lo que quiero decir, no así para recogerlo. Digo, esto que nos permite un nivel de observación y de percepción del entorno que me rodea como base luego de operaciones para poder intervenir. Y después en la comunicación, en PNL hablamos mucho del espejado. Tú fíjate que en este momento tú y yo estamos de algún modo en una posición fisiológica igual, ¿no? Y estamos a gusto y los dos somos entendidos. Si de golpe yo te hablara, me acerco mucho o me alejo mucho, empiezo o te invado la burbuja o me corro del campo. Y la idea es esto de estar observando a los ojos al otro cuando hablo, asintiendo y devolviéndole la postura fisiológica. Porque si yo estoy sentado como tú estás, yo vibro, respiro como tú estás respirando, mi voz resuena desde el mismo lugar que la tuya, y ahí se genera lo que conocemos en programación neurolingüística como rapport, o más vulgarmente conocido como la burbuja. Y cuando una comunicación se genera con burbuja, son estas conversaciones que tú no las puedes cortar.
tuviste, y retomamos al caso del semáforo. Quizás cuando una persona te ofrece o te vende algo en un semáforo y generó esta burbuja, tú ya no te importa qué es, qué te vende, qué servicio, tú le das, aportas a lo que él te pide y te vas como contenta. Bueno, eso tiene que ver, ¿qué ocurrió ahí? Hubo contacto humano. Y en este momento en el que estamos viviendo, fomentar el contacto humano es transgresión pura. La transgresión ya no es robar, matar, eso es en el orden de todos los días. Hoy la transgresión es generar contacto humano, es generar espacios de reflexión. Eso es lo que pensamos desde la Fundación. Perfecto. Una cosa, yo un poco a través de lo que vas diciendo, voy imaginándome a esa persona que de pronto tiene que comunicarse con la otra persona. Ajá. Una persona que no está bien anímicamente, interiormente, emocionalmente, su dialéctica o su oratoria, diríamos, o su comunicación difiere con la otra que sí está armónica. Somos seres con un universo sistémico, digo, tenemos un pensar, tenemos un sentir y tenemos un actuar o un comportamiento. Digo, eso va siempre sistémicamente retroalimentándose. Está claro que cuando hay un estado emocional disfuncional, eso afecta a nuestra comunicación también. Me parece que lo importante es esto de expresarnos con libertad, ¿no? Hay que empezar a revertir esto, ¿no? De esconder las emociones, ¿no? Hay como una cuestión bastante delirante que se aplicaba mucho antes de esto de que hay que ser uno en el trabajo, otro en la casa, otro en el ámbito social, y yo creo que eso hace mucho daño y en sí es una falacia, porque si tú estás bien en tu casa, estás bien en tu trabajo, estás bien en el club, y por el contrario, si estás mal en tu casa, estás mal en tu trabajo, estás mal en el club. Yo creo que al momento de comunicar no hay nada como una Graciela en estado puro y un Ariel en estado puro, ¿no? Esto de ponernos el saco de otro, tarde o temprano no funciona, creo yo, ¿no? No hay, la comunicación, digamos, no hay un cómo para llegar efectivamente a muchas personas, sino que hay tantas formas y cómo como personas en el mundo. ¿De qué depende? De observar el universo del otro, de aceptarlo y desde ahí articular comunicativamente entre nosotros. Podemos, con lo que es nuestra comunicación, podríamos decir, ayudar a la otra persona, podemos hacerlo a través quizás de la oratoria, de una buena manera de expresarnos. Siempre posicionándome en lo que depende de mí, yo puedo hacer sin límite. Y yo creo que algo que usamos mucho acá en la Fundación y que lo que debe traccionar a la comunicación es entender que todos tenemos claros y oscuros. Y desde ese lugar me parece que es un buen espejo para mirarse en los otros, ¿no? A partir de eso, yo insisto, digo, vos podés operar en lo que de ti depende, y de mí depende entender que el otro es un otro que está por fuera de mí, con experiencias personales, con un mapa que no es el mío. Entonces, en cuanto más piadosa sea mi mirada hacia el otro, más piadosa es mi mirada hacia mí mismo. Y yo creo que la gran revolución parte de ahí, ¿no? En tener una mirada piadosa hacia uno mismo y tener una mirada piadosa hacia el otro, que en definitiva es un otro. Y yo empiezo a ser a partir del otro, porque somos seres sociales que vivimos en comunidad. Realmente, profesor, una charla exquisita. Me ha gustado mucho porque de pronto podemos sacar en claro estos puntos y a ver si lo ponemos, como decía, en claro, ¿no es cierto? Primero, para una buena comunicación, una buena oratoria, el hecho de escuchar. De hecho, tenemos 2 orejas y una sola boca, así que por algo la naturaleza nos ha dado 2. Sí. Tal cual. Luego, saber que la otra persona puede estar quizás en un momento difícil en su vida y tener un poquito, ¿podríamos llamarle empatía? Por supuesto, empatía. Los distintos modelos lo llaman empatía, compasamiento. En definitiva, es ponerte en los zapatos del otro. Esa plasticidad, esa flexibilidad no es buena solo pensando en el otro, sino que además nos va a nosotros dotando de cierta flexibilidad que después la podemos usar en todas las áreas de la vida, ¿no? Esa mirada más sistémica y más piadosa.
Y bueno, y tener en cuenta que oratoria, como lo ha dicho en un principio, no es únicamente para la persona que va a dar un discurso o desarrollar un tema, podríamos decir, elevado, ¿no es cierto?, en conceptos y demás, sino todos. La clave en la vida de las personas son los pedidos y las ofertas. Es cómo pides lo que necesitas y cómo ofreces lo que tienes. Y para eso es clave saber pedir y saber ofrecer. Y para eso es clave la oratoria también. Muchísimas gracias. ¿Cuándo va a volver usted? Así lo anunciamos con tiempo y podemos aprovechar. Bueno, nosotros desde la Fundación el año que viene estamos detrás de un proyecto sumamente ambicioso que es formando líderes en gestión social. Y yo el año que viene, a partir de marzo, voy a traer mi diplomatura en programación neurolingüística y coaching con certificación de la Universidad Austral. La vamos a estar haciendo en Santiago del Estero, que es una gestión que nos ha llevado los últimos 2 años y que la podemos estar confirmando en este diciembre. Así que has venido en el momento justo y ya se van a enterar por muchos medios, porque la verdad que vamos a hacer algo importante y que va a sonar en muchos medios. Y realmente desde la Fundación nos ofrecen diferentes posibilidades, ¿no es cierto?, de un crecimiento interior importante. Ahora mismo usted está diciendo, si nosotros tendríamos que hacer quizás esta diplomatura, tendríamos que trasladarnos a otro lugar. Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacerlo aquí en la Fundación. En esta Fundación hay formaciones de primerísimo nivel, ahora agregando que van a ser fundaciones con certificación formaciones con certificación de la Universidad Austral, de la Universidad Siglo XXI, y después acá se están dando formaciones en inteligencia emocional, en formaciones sistémicas, programación neurolingüística, coaching, así que la paleta se va extendiendo cada vez más y somos cada vez más los que, no siendo santiagueños, cada vez estamos más cerca de la provincia a partir de la Fundación. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, lo estaremos visitando, ¿no es cierto?, el año que viene. Siempre que necesites y que sientas las ganas de acercarte, nosotros te estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos tus televidentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa, luego continuamos. ¿Y qué te pareció? Realmente diferentes caminos para llegar al bienestar, y es el objetivo de nuestro programa. Quiero agradecer a la gente que hace posible que sigamos saliendo al aire por 11 años consecutivamente. Le agradezco a Mari de Mariuzza, que hoy nuevamente ha estado vistiéndome muy pero muy veraniega y con una ropa excelente. A Cristina de Estilistas París, porque hoy ha arreglado mi cabello, me lo ha cuidado como lo hace todas las semanas. A Camila, que realiza el maquillaje de mi persona y las uñas esculpidas. No te pierdas las promociones que tiene Camila para este fin de año. Vamos a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario y por este mismo canal, como siempre. Hasta entonces.